En mi recorrido por España me di cuenta que había un pueblo, o más bien una ciudad que parece un pueblo, o será un pueblo que parece ciudad. La cosa es bien confusa, ya que muchos dicen que se trata de la ciudad más pequeña del mundo, pero si usted investiga, también se dice que es el Vaticano la ciudad más pequeña del mundo. Al fin, ¿cuál es la ciudad más pequeña entonces? ¿Será el Vaticano o la ciudad de Frías en España? Muchos aquí en España dicen que Frías es la ciudad más pequeña del país. Algunos otros aseguran que por su contexto histórico también es la más pequeña del planeta. Lo que sí es seguro es que Frías hace parte de los pueblos o ciudades que están en peligro de extinción de Europa. Pero ¿acaso cuál es el problema en Frías? ¿La ciudad o será pueblo más pequeño de España o del mundo? Bueno, aquí les traigo su historia. La ciudad de Frías está bordeada por el río Ebro, no confundir con el río Ebrio, por el cual encima pasa este puente medieval. Pero la torre fue más recientemente construida, también en la era medieval. Este puente, tal vez de origen romano por su estructura, tiene casi que 9 arcos y fue construido primero en un proceso de repoblación de Frías, en plena Edad Media. Años más tarde hicieron esta torre. Haga de cuenta que esta torre en el puente de Frías funcionaba en esa época como una especie de peaje. No solo para vigilar también desde arriba la presencia de algún enemigo, de alguna invasión, sino que con fines comerciales, aquellos que llegaban por el río Ebro, ahí tenían que pagar su cuota para poder pasar a la ciudad de Frías. Esto es un puente con mucha historia. Hoy en día al río Ebro se le atraviesa por este puente un poco más moderno, pero nosotros vamos a tocar los cimientos medievales del puente de Frías. Miren qué belleza este puentecito, qué belleza de lugar. Aquí dejaban los espacios para que los guardianes de la ciudad pudieran asomarse aquí, en esta esquina, y ver quién demonios venía por el río a visitar. Me imagino que en estas esquinas también se hacían los arqueros y los que vigilaban y cuidaban la ciudad. Puro Juego de Tronos en vivo y en directo. Y aquí está la gran torre. Ahí es donde se pagaba el peaje, que desde allá bien arriba, la bandera de España, presente desde quién sabe hace cuántos años. Pero qué diferencia, ¿no? Lo lindo con el puente moderno es que también le dejaron como una especie de arcos. Yo no sé si fue de aposta, pero se ve chévere ese contraste entre los arcos modernos y los arcos antiguos. Y así nomás. Ya pasamos por debajo de este lugar. Y unos paisajes aquí en España alucinantes. Vea cómo es de alto este lugar. Este puente se ve pequeño, pero la caída dolorosa. Qué lindo es este rinconcito de este bello país. Vamos a explorar y a meternos en las profundidades de lo que en muchas ocasiones ha sido la ciudad más pequeña del mundo. Depende del artículo que usted lea, depende de quién le cuente el cuento. Muchos dicen que esta es la ciudad más pequeña del mundo. Muchos dicen que hay una en Croacia de 30 habitantes. Otros dicen que es el Vaticano. El caso es que esta, Frías, al ser la ciudad más pequeña de España, sí tiene muchos asuntos interesantes que contarnos, sobre todo en materia de población. ¿Y qué es lo que está pasando con estos pueblos de Europa que hacen que el viejo continente esté peligrosamente en vía de extinción? Vamos a subir hasta allá, hasta la linda ciudad amurallada de Frías, a averiguarlo. Qué tranquila es la vida en los pueblos europeos, literal. Hay 2 personas ahí visitando y yo. Pero antes de investigar el pueblo vamos a tocar las aguas del río Ebrio. Momento histórico para la vida de este canal. ¿Cuánta gente habrá pasado por aquí en caballo con sus armaduras debajo de este arco? Seguramente el río pasaba por aquí y se ha secado, sube y baja. No sabemos, pero aquí están las aguas del río Ebrio. Así lo conocemos los amigos del río. Se llama río Ebro, pero de cariño, el río Ebrio que vamos a tocar en este momento, las seguramente frías aguas. Ah, vea que no está tan frío, está frito, pero bacaneado. Y este parquecito solo para nosotros. Este es el tipo de lugares que me hacen feliz. Este es el camino que nos conduce a Frías. Péguese la rodadita, estas escaleras de piedra y allá arriba se ve el castillo, se ve Frías, realmente Frías. La ciudad está sobre esta montañita, echan piedra. Aquí lo primero que vemos son ya construcciones pues más modernas, parques para los niños, las familias que viven aquí. Sabrá Mandrake si están en sus hogares o son casitas más bien como de verano. Yo diría que son como casitas familiares para las vacaciones, porque en esta ciudad o pueblo hay 300 habitantes, ni siquiera 300, hay 267. 140 hombres y 127 mujeres. Ni uno más, ni uno menos. Yo tengo el presentimiento que por aquí no es la entrada a Frías. Dudo mucho que sus habitantes suban esta loma para llegar a ella. Pero ya está el castillo y por aquí también hay unos senderos. Ya estamos aquí. Vamos a darle. Pues resulta que una cosa es un pueblo y una cosa es una ciudad. Usted no puede llamar a cualquier pueblo ciudad y no puede llamar a cualquier ciudad un pueblo. Dicen algunas fuentes que si su pueblo tiene más de 2000 habitantes, se puede considerar una ciudad pequeña. Pero
Pero aquí en España hay otras fuentes que indican que ese número deben ser 10.000. Si el lugar donde usted vive tiene 10.000 o menos, es un pueblo. Pero ¿por qué esta es una ciudad y no un pueblo? Es gracias a una transacción que querían hacer un par de reyes años atrás. Por aquí había un rey, tocayo mío, el rey Juan, creo que Juan II, y por allá en el año 1400 y péguele, él quería hacer un negocio con otro rey de otro lugar, intercambiar ciudades, solo que esa transacción ya era con una ciudad establecida por allá y esto era un pueblo. Ese rey, en su astucia por llevar a cabo dicho intercambio, constituyó a este lugar como una ciudad, la legalizó, la ciudad de Frías, y así poder llevar a cabo su transacción. Quién sabe qué interés tenía el tocayo para volver a esto una ciudad y ya no un pueblo. La gente de Frías se rebeló, se revolcaron y dijeron: no señor, no don Juan, aquí no va a hacer lo que a usted se le dé la gana. Y hubo una mini guerra civil del tamaño de esta misma ciudad. Impidieron la transacción y esta ciudad se quedó como ciudad, pero el rey no pudo hacer lo que quería. Siga por aquí, los accesos a Frías están bastante peculiares, siendo esta la ciudad más pequeña de España, aunque pues en realidad es un pueblo. Pero por fines históricos pues quedó como ciudad. Y vaya que es bien bonito el lugar. Creo que desde aquí ya la vemos toda. Algunas casitas bien tenidas, algunas casitas abandonadas, su muralla, su castillo, contándonos la historia de que este es un pueblo medieval. Vamos a ver qué sorpresitas hay por ahí. Hemos llegado al castillo, está cerrado, el rey debe estar durmiendo o quién sabe qué hora lo abran. Vamos a ver si encontramos a alguien que nos dé la información, porque de los 267 habitantes, alguno tiene que estar en la calle el día de hoy. Vea que Frías pertenece a uno de los pueblos más bonitos de España. Un programa así como de pueblos mágicos a la mexicana, pero pueblos bonitos de España. Es alucinante estar pasando por aquí. A mí me encantan estos lugares, se siente una paz, una tranquilidad increíble. Vean estos potreros grandes, así unos grandes prados, rodeados de grandes murallas para protegernos de quien fuera el enemigo en aquel entonces, algún rey y sus caballeros. Vamos a ver si nos podemos subir a la muralla, a ver qué historias tienen por aquí, con mucho cuidado. Uy, hay unas hormigas, hay un hormiguero, ¿se las alcanzan a ver? Y esas se ve que son bravas. Eso va a tocar es como en un solo brinco. ¡Pah! Miércoles, esto es alto. Esto es un abismo de piedra a piedra. Frías, una ciudad para los amantes de la adrenalina. Usted puede caminar por la muralla, pero se siente una adrenalina, la berraca, le cuento. Que de ahí para abajo, si me caigo, no me encuentran. Qué lindas vistas. Vea eso. Pero ¿qué pasa con estos pueblos de España? ¿Qué es lo que ocurre en este país? Frías, en su máximo auge como ciudad, tuvo un poquito más de 1.100 habitantes. Hoy son 267 personas. El curita de esa iglesia, siendo uno de los 267 habitantes. Ha perdido casi que 1.000 habitantes este lugar. Y ese es un fenómeno que afecta a muchos pueblos, sobre todo aquí en España. Hoy en día hay alrededor de 3.000 pueblos en todo el país que están perdiendo sus habitantes, siendo este, con Italia y muchos más, parte de los países europeos que están en vía de extinción, concentrando la gran masa de población en sus ciudades principales, haciendo que muchos lugares como este tiendan a desaparecer. Oportunidades laborales, economía, monopolio de la agricultura y jóvenes que no quieren tener hijos, entre otras razones. Y resulta que hoy en día el gobierno de España tampoco es que ayude mucho. Están poniéndole impuestos durísimos a la gente que gana de 120.000 euros para arriba al año y están incrementando los impuestos a la propiedad, haciendo que no solo los jóvenes que no tienen hijos sea un factor para que este país esté quedando sin habitantes, sino que la gente de billete se está yendo de aquí por asuntos fiscales, pues para no pagar impuestos, para proteger sus activos, proteger su dinero. Y mientras les cuento esto, tengo adrenalina porque vea eso, estoy entre borde y borde, pero ya hay un abismo que si me caigo, este video jamás será publicado. Hay muchos lugares y muchos pueblos que están ayudando, colaborando para motivar a la gente a no solo tener hijos, sino venir a vivir a estos lugares y repoblar. Y es así como, sí señores, estos países la ven dura en materia de economía, en materia de industrialización. Y mire yo por dónde estoy caminando, así, amante de la adrenalina, me cabe el pie nada más. La iglesia, ¿será que el cura está? No está, solo hay una forma de averiguarlo. Yo quiero felicitar a la gente que vive en este país porque es que es un precioso lugar. Sin duda alguna, uno de mis lugares favoritos en este viejo continente. Con pequeñas sorpresitas así, hermoso, lindo, pequeñito, bonito. Llevo un buen tiempo caminando por aquí y es que no me tropiezo con nadie en el camino, vea. El tipo de lugares que nos gusta visitar. Vamos a ver si el curita de Frías nos ofrece, así sea una taza de té o algo.
O por lo menos que la iglesia esté abierta. Con eso soy feliz. Esta ciudad no solo es la más pequeña de España, sino que es una ciudad que desafía la gravedad. Aquí en este momento uno no se da cuenta, pero estamos encima de una montañita, ¿no? El castillo, que está hecho en piedra, está sobre un cerro que se llama el Cerro de la Muela, si no estoy mal. Pero así todo esto está sobre un cerrito, construido todo con piedra, inclusive la iglesia misma que sí estaba cerrada, pero estamos bien arriba. Es más, desde aquí se ve el valle de Tobalina, el puente medieval que vimos quedará por allá, en algún rinconcito por aquí. Y esta es como la entrada trasera de la iglesia, una ciudad muy pequeña en tamaño, pero muy grande y rica en historia. Y es que claro, en esa época, en la era medieval, usted hacía sus ciudades en las cimas de los cerros y las montañas, porque desde aquí podía ver 360 grados alrededor, si venía el enemigo, y usted podía aquí cuidarse, porque si le damos la vuelta al pueblo entero, le estamos dando la vuelta también a la ciudad y a sus vistas 360 grados. Por aquí nos invitan a salir de la parte trasera de la iglesia. Vamos a meternos en el barrio y vamos a mirar por aquí qué es lo que hay. Todas estas casitas que también están cerro arriba. Todo esto es Frías, de ahí para abajo. Esto es el downtown. Aquí queda el World Trade Center de Frías medieval y de ahí para abajo las casitas. Estamos a punto de ser testigos de una obra maestra de la arquitectura, que son estas callecitas de aquí, con estas casas de 3 pisos, inclusive 2 o 3 pisos, que nos llevan por aquí, por este camino hacia la iglesia, pero que asimismo están a la misma altura del cerro. Estos barrios en la era medieval era un desafío completo para los arquitectos, porque hay muchas de estas casas que están sobre la misma roca, inclusive en la cima del cerro. Son casas que simplemente estar aquí y sobrevivir tantos años, se puede decir que es una obra de malabarismo arquitectónico medieval. Porque sí, señores, estas estructuras tienen que estar haciendo malabares para no caerse, sobre todo en el lugar donde están construidas, con tantos años que están ahí paradas de pie, intactas, obviamente después de renovaciones y mucha mano que le meten, pero que conservan su look medieval, todavía intacto. Si nos metemos por allá bajamos, si nos metemos por allá seguimos arriba. A estas casas se les llama las casas colgadas de Frías, porque literal están colgadas sobre la cima del cerro. ¿Cómo era la cosa en aquellos tiempos, no? Y cuántas historias, cuántos caballos y cuánta gente no habrá vivido infinidad de experiencias en estos muros que hoy podemos visitar con esta camarita y subir videos a algo llamado Disque el Internet. El tiempo pasa rápido, muchachos, como para estar ahí perdiéndolo sin hacer lo que vinimos a hacer al mundo. ¿Qué vinimos a hacer al mundo? Usted sabe muy bien lo que vino a hacer. La cosa es que esto es una ciudad para los españoles, ¿no? Por la historia del rey Juan II, pero el Vaticano no va a aceptar que esto sea una ciudad. Otros países van a decir, no, ante el ojo internacional esto es un pueblo. Por eso pues la ciudad más pequeña del mundo va a ser la que sí cumpla con esos factores, como en este caso lo sería el Vaticano, pero depende del ojo con que usted lo vea. Ahí viene uno de los 267 habitantes de Frías. Muy buenos días. Muy bueno. ¿Cómo está, señor? ¿Usted vive aquí? Soy nacido aquí. ¿Y cómo se le dice a la gente de Frías? ¿Cuál es el gentilicio? Frienses, Frienses. ¿Es un pueblo o una ciudad? ciudad. ¿Has visto las casas colgadas? Baja aquí a la derecha y los ves. Y desde ahí se ven como si estuvieran colgando. Toda barriada de esa está sobre una roca. Pues los frienses son gente muy cálida. Ah, es que desde aquí el señor tiene razón. Desde aquí es que se ven las casas colgadas. Eso es mucho vértigo para el arquitecto, hermano. Aquí están como en una construcción. Si miran sobre mi cabeza hay como vainas de cemento, algunos tractores y camiones metiéndole la mano a las casas de Frías para que no se vengan abajo. No fregues, que hicieron una ciudad sobre este pedazo de cerro. Ahí nomás hay un hueco como si se estuviera viniendo abajo, ¿no? Como si la brisa, poquito a poco, la erosión, qué sé yo, quitara tierra de la base que compone los cimientos de Frías. Por eso se le llama casas colgadas, porque ahora ya entendemos el significado de la palabra, visualmente hablando. Una imagen habla más que 1000 palabras. No, esto es alucinante. Frías, me dejas con la sangre fría de la adrenalina que debe ser vivir en uno de estos lugares, ¿no? Vea la ventana, vea esas ventanas de allá arriba, mirar para abajo y saber que la tierra en la cual está construida su casa se está corriendo. Quiere decir que tal vez la falta de población de estos lugares se deba por la infraestructura, ¿no? Porque esto con un soplo, el menor de los temblores, yo no sé, es que aquí tiene que no temblar, porque si tiembla esta vaina yo saldría corriendo. Si yo viviera en la parte más alta de ese edificio, dormiría con un parapente al lado de la cama.
en el menor movimiento me lanzo por la ventana y aterrizo allá. Mucho más seguro que bajar la escalera. Y vean la torre del castillo como se ve desde aquí. Construida en el pico más alto de la roca del cerro, el Cerro de la Muela. Vea cómo se ve esa cosa. ¡Wow! Esto es como jugar un dominó y poner las fichas paradas. Si usted mueve la mesa y no se caen las fichas. Increíble. Edificaciones como esta, en la era medieval, me sorprenden tanto como pensar que los incas allá en Perú hicieron Machu Picchu. Porque ese castillo, ¿cómo es que lleve tantos años ahí y siga de pie? Y estas casas de aquí. Está increíble. Metámonos de vuelta al downtown de Frías. Por aquí, sí señores, donde la vecina está secando los chiros ahí, que recién lavó las cositas la señora. Ahí están las toallas, las sábanas y la pijama de ositos azul. Quiere decir que ahí vive uno de los 267 habitantes. Aparte también del señor que conocimos, que muy amablemente me llevó a conocer ese lugar interesante. Si usted vive en este tipo de pueblos, debe tener buena pantorrilla, porque aquí todo es subiendo y bajando a pie, y pues es así, y es así. Después de mucho bajar y mucho subir, hace calor en Frías, pero ya abrieron el castillo. Vamos a ver qué cuenta el rey. A ver si de pronto el rey y el cura son el mismo, porque el cura no lo encontramos. De pronto aquí el rey sí. Estamos a punto de entrar al castillo por aquí, y si se dan cuenta, una vez más, Juan solo con su camarita, porque pues así como son los habitantes de aquí, será también el turismo, ¿no? Aunque me atrevería a decir que este lugar es bien turístico, ya que nomás tener el nombre de ser el más de algo, o la ciudad más pequeña de España, seguramente es que la gente no ha llegado todavía. Aquí está la plaza principal del castillo, con su pozo, el acceso al agua. Por aquí cuando al rey le daba sed, le traían su agüita desde aquí. También el rey, desde allá, desde su torre, miraba cómo los espadachines practicaban con sus espadas aquí, en caso de guerra. Y miraba desde allá el combate entre sus caballeros para decir: ese señor de ahí me gusta, me lo traen. Pisando los escalones del rey Juan II. ¿Qué pensaba el rey Juan II cuando se sentaba aquí y miraba por su balcón y decía: sí señor, esto es una ciudad, esto no es ningún pueblo, no, 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 vamos a hacerlo ciudad a partir de hoy? ¿En qué pensará un rey cuando mira por aquí a su gente, a sus tierras? El momento al que le he estado huyendo a todo lo largo de este video ha llegado. Tenemos que enfrentar las escaleras que nos lleven a la parte más alta de la cima de la torre, construida sobre roca natural, porque la ciudad está construida sobre un peñasco, ¿no? Una montañita, un cerro, pero la torre más alta del castillo está aquí, sobre este pico, el pico de Umión, aprovechando los recursos naturales al máximo para construir una ciudad alrededor de la naturaleza y no la naturaleza alrededor de la ciudad, como lo hacemos hoy en día. Hoy en día lo que mandamos es atajar todo lo que se vea y hacer ciudades planas, rompiendo absolutamente todo alrededor. Han cambiado los tiempos, ya casi coronamos. Ahí vamos las escaleritas, llegando a la cima del pico de Umión, y desde aquí se ve prácticamente que toda la ciudad. Vea esa belleza, muy lindo. Este tipo de ciudades pequeñas, medievales, es lo que me hace feliz de este tipo de recorridos. Seguimos dándole fuerte a la adrenalina, que es que eso de ahí para abajo. ¿Para qué los parques de Orlando? Y esta es la entrada a la torre. Pero lo más alucinante de la entrada a la torre no es que tenga aún más escaleras, sino las vistas, ¿no? Aquí está, señoras y señores. Esto que cabe entre mi índice y mi pulgar es la ciudad de Frías, la ciudad más pequeña de España. Creo yo que el momento ha llegado. Más escaleras, aquí vamos. No sin antes mostrar esta belleza. Desde aquí se ve muy lindo, ¿no? Se agarra usted de la baranda para el vértigo, mira para abajo, mira para el frente. Brutal. Vamos a darle. Antes de llegar a lo más alto de la torre, acá hay un cuartico con una reja y un modelo de cómo es la arquitectura de las casas de aquí, porque detrás de las piedras pues hay toda una ciencia, ¿no? Eso no dura tantos años porque sí. Y aquí una reja donde seguramente es donde ponían sus prisioneros de guerra. Esto parece más una cárcel que cualquier cosa. Lo digo por la reja, ¿no? No creo que esto fuera para prevenir que el rey en una de sus aventuras se fuera de ahí para abajo. Además estamos hablando que esto fue construido en la era medieval. Y esa gente, así como su nombre lo indica, para los castigos eran bastante medievales. Una era de la humanidad en la que agradezca que nacimos años más adelante. Vamos a ver la cima, a ver qué tiene el rey Juan II, el tocayo, por ofrecer. Aunque el auge económico de esta ciudad fue gracias a un rey llamado Alfonso. Alfonso III o IV. Un Alfonso. Juan fue el que quiso intercambiarla y hemos llegado al pico de ella, la punta más alta de la ciudad, en donde encontramos lo que parece ser
un grande pararrayos. Aquí en el pico de la ciudad nos damos cuenta de estas torres para cerciorarnos de que fue construida con objetivos netamente de defensa. Desde aquí se ve toda la ciudad, mire esa belleza, pero se vigila al lado y lado. Aquí encontré un mapa donde hay un lugar llamado Tobera. Algo me dice que tenemos que ir allá, porque pues de aquí de Frías ya lo conocimos todo. Es más, hubiera podido empezar el video en esta torre y mostrarles a Frías desde aquí. Se ve completa y se acabó. Así que vamos a ir a sus alrededores para ver algunos asuntos medievales bastante peculiares que definen muy bien a esta región española. Vamos a darle. Bienvenidos sean a Tobera. No confundir con Toberín, la estación de Transmilenio allá en Bogotá. Tobera. A 1 kilómetro de Frías, estamos todavía en la región de Frías, caminando sobre este puente medieval, una vez más, véanlo aquí, en piedra. Un puente que nos ayuda a pasar sobre un segmento pequeño del río Molinar. Lo lindo de este lugar es esa estructura. No es un monasterio, no es una iglesia, es una ermita. ¿Y qué es una ermita? Sin ponernos muy técnicos en el asunto, es como si fuera un monasterio o una pequeña iglesia. Es un lugar que usaban antiguamente los monjes para cultivar aquí sus creencias religiosas y también para darle refugio a los peregrinos que caminaban grandes distancias, muchos kilómetros, como ofrenda religiosa para que sus peticiones fueran escuchadas por el patrón allá arriba en los cielos. Y con el puente ahí colgando detrás de mí, con el río y con la ermita de Frías. Espero que les haya gustado este recorrido, este pequeño recorrido en la ciudad más pequeña de España y tal vez, según quien lo vea, según el ojo que lo analice, la ciudad más pequeña del planeta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si es la más pequeña o no? ¿Y qué va a pasar con España y su población y sus habitantes? Sabrá el divino. Por ahora, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Falta 1 hora y media de recorrido esta noche y la próxima las pasaremos en Bilbao para hacer un tour y un recorrido del norte de España que no se lo pueden perder en los próximos videos mientras entramos en territorio francés. Siempre dando un paso más allá hacia Oriente. De Madrid a China o de Madrid a Rusia. No se sabe qué va a pasar, pero lo descubriremos más adelante. Chao, Oli.